they just screech in pain. Taking a close look at what's around us, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder. And we, in comparison to the articulate vileness and baseness and obscenity of all this jungle, we, in comparison to that enormous articulation, we only sound and look like badly pronounced and half-finished sentences out of a stupid suburban novel, a cheap novel. And we have to become humble in front of this overwhelming misery and overwhelming fornication, overwhelming growth, and overwhelming lack of order. Even the stars up here in the sky look like a mess. There is no harmony in the universe. We have to get acquainted to this idea that there is no real harmony as we have conceived it. But when I say this all full of admiration for the jungle. It is not that I hate it. I love it. I love it very much. But I love it against my better judgment. Bien, el documental de Herzog, como les dije, está basado en el registro de backstage de una filmación que justamente tenían en un lugar bastante selvático. Entonces él aprovecha, o más bien su camarógrafo aprovecha para que dialogue y verse un poco, poéticamente también, acerca de lo que él consideraba trabajar en un ambiente tan hostil, ¿no? Puesto que la mayoría de los documentales de Herzog suelen tener a la naturaleza como antagonista o como la figura de poder. Acordémonos de esta cinta que se llama The Grizzly Man, ¿no? Que es este tipo que creía tener una conexión especial con los osos grizzly y se fue a vivir con ellos, donde obviamente murió devorado por ellos. Entonces, la naturaleza desde el punto de vista de los grandes tópicos de la poesía siempre va a estar en uno de los primeros lugares, en uno de los primeros puestos. La semana pasada yo había mencionado este video donde Herzog describe como obscena, ¿no?, a la naturaleza, lejano al naturalismo bucólico del folclore tradicional o de la idea pacífica que se tiene en cuanto a la naturaleza como tal. Y teniendo en cuenta que estamos aquí para hablar de poesía es hablar de los grandes temas del universo, de las grandes sustancialidades del ser humano, y entre ellas se destacan obviamente el self, ¿no?, el yo, Dios, la muerte, y por qué no la naturaleza, ¿no? Del latín naturalis. Es uno de los grandes tópicos, incluso hasta bíblicos, de que todo paisajismo debe ser conceptualizado a partir del hombre como testigo, no del hombre como bestia o del hombre como agente que establece un punto, ¿no? Y hace un efecto e impacta en su propia biosfera de una u otra manera. Yo les quería mostrar este video porque me parece que es muy poético, o incluso el enojo con el que Herzog habla de la naturaleza, y obviamente que las tomas son muy bien elegidas, ¿no?, entre los reptiles, los insectos, la parte de la bestialidad, y es muy importante poder hablar acerca de la poética de la bestialidad, de la poética más salvaje, no necesariamente la poética que va a representar un ideario de la conexión con la naturaleza, que ahí ya podríamos estar hablando de textos que tienen más un carácter de conciencia ecológica que de la conciencia del vivir y convivir en la naturaleza salvaje, y cuál naturaleza es salvaje y cuál naturaleza está domesticada, o vuelta simétrica, se dice ahora, ¿no? Jardines simétricos, les llaman los especialistas en jardinería, que crean, obviamente, para las casas
que tienen ese tipo de, de arquitectura, dicen los jardines simétricos, que es básicamente que, que lo natural se parezca cada vez más a lo artificial y vamos a decir, eh, a lo clínico, ¿no? A lo que parece una clínica, las superficies limpias. La persona que leímos esta semana, me gustaba mucho porque era un conjunto de 13 poemas, o sea, no tenía que ver con una selección que yo hice, que también podría suceder, de un libro o de varios libros, y que yo haga una curaduría y una selección y que se los pase, pero en este caso es un material breve. No solamente los poemas son breves, sino que el conjunto como tal es mucho más interesante poder leer algo que ya esté cerrado. Todas las bestias es del año 2024, bastante reciente, y este fanzine fue publicado por Funga, un sello de Santiago del Estero, que tiene varias colecciones. También hacen libros tradicionales de imprenta, como los conocemos. También hacen cuadernos que tienen cuero biodegradable hecho con café, naranja, yerba, mate. Y hay varias colecciones, entre las cuales esta se llama micelio. Micelio sería el primer grado de crecimiento de un hongo, por algo la editorial se llama Funga, entonces es como el primer brote, un micelio es como su primera etapa de crecimiento, y por eso es un fanzine que en sí mismo ya es un pequeño librito, no quiere decir que por azar uno por aquí y otro por allá, porque es como un libro más pequeño que después, por alguna razón, yo que tengo varios de estos, eh, la editorial luego publicaba eh, a las personas que habían en formato libro, que primero pasaron por este formato. No es el caso de Ana Belén Jara, pero sí para tener en cuenta el tipo de decisiones editoriales, ¿no? Que le da un marco, le da como todo un panorama de colección, de que después esto se va a transformar en un libro más grande, etc. Son 13 poemas. El otro libro publicado de Ana Belén Jara se llama Con 2 pesos ya no alcanza, pero ese libro está publicado en España. Yo se los mostré la vez pasada. Hay una reseña que yo hice, hay varias entrevistas que le hacen a Ana Belén Jara en un canal que se llama Entrevidas TV, tengo entendido. Hay muchas entrevistas a escritores y escritoras contemporáneos independientes, y ella está 2 veces, una como entrevistadora, perdón, una como entrevistada, y hay otro video donde recomienda libros, así que también está muy bueno. Les quiero mostrar algo con respecto, siguiendo la idea de Herzog, que estaba muy interesante. La naturaleza no me transmite más que su atrocidad. Un vivero me parece un conjunto de fantasmas, porque puedo alucinar lo que veo, deformar un objeto hasta sus proporciones cósmicas. Un pájaro se convierte en un ángel. Es como un aparato de proyección que me permite leer en los seres mi propia cosmogonía. Y todo lo que percibo es terrible. Tengo la sensación permanente de que algo acecha en el cielo, de que se van a venir abajo los planetas, de que los seres humanos que están conmigo se van a fugar y me van a dejar solo en un desierto helado, mineral, de cuarzo. Eso, bueno, escrito por el compañero desaparecido Miguel Ángel Bustos. Muy interesante el texto. ¿Dónde lo encontré? Es el primer epígrafe de una novela de Ariel Bermani que se llama Leer y Escribir. Lo publicó Interzona porque no ganó un premio muy importante, que es, claro, es la segunda mención en el premio Clarín, entonces no se lo iba a publicar Clarín, pero bueno, aparece otro sello importante que viene y publica, ¿no? Los otros textos ganadores. Es el primer epígrafe de Leer y Escribir, que la primera parte del libro, que está en 3 capítulos, la primera se llama Leer, la segunda se llama Escribir,
Y el epígrafe de escribir es solamente una frase de Lucky Luke. eh, Perdón, no, ese es de la tercera parte. La segunda parte es de César Vallejo que dice, quiero escribir pero me sale espuma. El querer escribir o el no querer escribir va a delimitar mucho con esta idea de lo selvático, de lo natural, de lo orgánico, es una palabra que se utiliza mucho ahora. No sé si correctamente, pero se le utiliza la palabra orgánico como para denunciar o justificar que algo es natural y que por lo tanto puede desplegarse en su total monstruosidad. Y la poética de la monstruosidad es muy diferente a la poética del retorno. En la poética del retorno, el demiurgo está sujeto a su propia biografía, a su propia retrospección, a hacer un ejercicio no necesariamente nostálgico, pero sí memorial de aquello que acontece tanto en la vida como en el mundo, como en la naturaleza. Pero teniendo en cuenta que las poéticas del retorno tienen esto, ¿no? De rememorar, de reconstruir, de rearmar testimonialmente, la poética de lo otro, la poética de lo monstruoso, en realidad no busca conectarse de manera yogi con ninguna naturaleza, sino que más bien eh, la interpela de una manera primitiva, como dice uno de los poemas de Todas las Bestias. Dice, es una interpelación primitiva la del hecho en el lenguaje. A mí me gustaría que veamos uno que me encantó, que creo que es uno de los principales. Eh, Como tenemos a varias participantes que están en silencio, sin micrófono o con o con la imposibilidad de utilizar el micrófono, quería preguntarle a Ana si se animaba a leer. Sí, claro. Lo leo de la pantalla porque no lo tengo ahora. No me quedé Ah, te iba a sin preguntar documentos. eso, ¿no lo tenés a ejemplares de...? Sí, yo tampoco tengo el Ah, mío, pero así que esa es igual algo que... tengo el que mandaste, así que. Pero bueno, lo leo desde la pantalla, ¿sí? Y bueno, gracias Ok. chicos y hola a todos y todas. Vale. Transitar esta ruta es una agonía. Cada 100 metros hay santitos llenos de flores, altares a causas no resueltas, a esas madres que mueren buscando a los culpables de los excesos de una noche, de la ira y la cobardía desenfrenada, un tira y afloje incuestionable entre lo terrenal y lo divino, una llamada constante a la santa penitencia. Andar por esa ruta es inaguantable, es ver fantasmas agarrados a la cuneta, bebiendo de nuestra capacidad respiratoria. Nos quitan el aliento por completo mientras volvemos a casa. ¿Qué casa? Nos llaman, nos arrastran desde y por el asfalto, nos prometen una vida más justa, menos doliente, en el más allá. Muchas gracias, Ana. Es increíble tu lectura. A mí me ha tocado escucharte varias veces. Quiero mencionar que esta autor, voy a hablar como si no estuvieras aquí. Esta autora me interesa particularmente porque tiene mucho que ver con cómo uno se encuentra con ciertos materiales, que en este caso es por la lectura en voz alta. Es muy extraño cuando uno ya lee algo y luego lo escucha en la voz de su autor con las decisiones de sonido y de cadencia y de ritmo y velocidad que decida darle. Y quiero aprovechar bueno, que estás acá y que lo estamos grabando para que después quede, así lo podemos repasar, porque es muy interesante este conjunto de poemas. Sé que después te tenés que retirar, así que quería aprovechar para preguntarte eh, primero, ¿cómo te conectaste con este tipo de producción? Yo lo vi en una feria, por ejemplo, y quería saber cómo conviviste con esta idea de escribir una secuencia cerrada, que tiene principio y fin y que uno podría conectar con muchos elementos de tu obra poética en el otro libro, pero esto está como bien cerradito de principio a final. ¿Cómo fue para vos, primero que nada, darle forma a la escritura? Bueno, gracias Mario.
primero y principal, cuando yo recibí la propuesta del equipo de la editorial de Funga, era una propuesta bastante amplia. En mi caso yo no tenía, estaba muy metida con el otro libro, que es el que mostró Mario, que es con 2 pesos, en la presentación y demás, que fue justo, bueno, lo escribí un año antes, pero la presentación coincidió con la escritura de este. Y este ya lo venía maquinando, pero tampoco quería hacerlo extenso, así que me gustó proponer una versión acortada y breve de una maqueta que yo tenía más extensa de narrativa, principalmente relacionada con, si lo leyeron, verán con los mitos y con las leyendas del noroeste argentino, ¿no? Una lectura un poco más, no sé si novedosa, sino más actual quizás, o por lo menos más personal, de conversaciones que he tenido con amigas que les interesa mucho, mucho también este tema, con profesoras también que los trabajan. Y más que nada, darle también una oportunidad a las mujeres de esos mitos y leyendas. Un poco lo que trato de hacer ahí es como darle voz a eso. También creo que el hecho de que los mitos y las leyendas que elegí sean tan acotados hace que el poemario tenga una unidad también más chiquita, más pequeña, más acotada. Ujú. Es como que independientemente de que se lean o no se lean esos mitos o esas leyendas ahí, que uno puede no conocerlos e interpretarlos, em, de otra forma, yo elegí ciertos personajes que eran acotados. Entonces, al trabajar con esos personajes, ya pues, no, me era imposible hacer un libro más largo o más extenso, porque era como abusar mucho de la voz bueno, Me llamaba la atención ese poema porque juega tanto entre lo sagrado y lo profano que se encarga de connotar casi religiosamente, voy a decir, porque hay muchos elementos de lo religioso o del espiritismo a lo largo de los poemas, que esa es la parte, ¿no? De la conexión con lo bestial o con lo natural. Eso, por ejemplo, aparece también en ciertas cosas. Hay un poema este que es el segundo, el que está dividido como en dos voces, en dos partes, y que dice que hay recuerdos que nos vienen correteando, ¿no? O algo así, hay como una serie de tormentos a lo largo del libro, parecieran como pequeños conjuros que van en cada parte. es que yo creo que hay algo muy propio de nuestra urbanidad, la urbanidad en el norte, que muchas veces es olvidada en la poesía o en la escritura, que la verdad es que grandes poetas se han encargado de nuestros paisajes, ¿no? En la belleza del paisaje y de nuestros, sobre todo, territorios más famosos o más bellos, pero no está tan explorada quizás la urbanidad. Recién ahora los autores están escribiendo sobre el paisaje urbano en el norte, ¿no? Que siempre está tan relegado. Ujú. Parece que el urbano pasa por las grandes ciudades y en el norte está el paisaje solamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me interesaba de esa urbanidad, y siempre me interesó mucho, es cómo conviven, en nuestro caso, Mario te pasará capaz, que también estás por acá, por la zona, cómo conviven nuestra educación íntegramente religiosa, la culpa, no, Claro. porque uno vaya a un colegio católico, tenemos todavía muchísimas tradiciones, incluso originarias, arraigadas a la iglesia, ¿no? Que la iglesia ha ido apropiando o ha ido trabajando y demás. Entonces tenemos como muchísimo de esa culpa o esa forma de vivir el agradecimiento y también tener otros tipos de creencia católica que no se relaciona tanto a lo que podemos ver en otras ciudades, ¿no? Es como más, hay otro tipo de iglesia. Y en esa iglesia, en esa cultura, conviven también todas nuestras leyendas, ¿no? Y toda nuestra oralidad, que usualmente la oralidad está hecha para educar, ¿no? Y mucho de esa educación se ha hecho para las mujeres, ¿no? Tenemos cuentos como el Ucumar, el familiar, que está más relacionado con los trabajadores, pero el Ucumar está muy relacionado con las mujeres que no tienen que andar solas y demás. Entonces, sí, yo trato como de abordar eso a lo largo de todo lo que escribo. Primero porque me parece que es una mezcla interesante.
que hay en el norte, que creo que no, que ocurre de formas muy distintas en otras ciudades, pero que creo que es algo muy propio de las ciudades de las provincias más pequeñas, en que la religión esté tan vinculada también a las creencias populares, y cómo está en un tira y afloje constante, ¿no? Porque nosotros constantemente estamos recibiendo amenazas para educarnos, no sé, si haces esto te va a aparecer la viuda, no sé, la mulánima si vas en el auto a tal hora. O sea, siempre estamos como temiendo a eso, ¿no? Y la forma que tenemos de protegernos es usualmente símbolos religiosos, ¿no? Entonces, me gusta en eso también lo que surge, ¿no? Los comportamientos y los rituales que nosotros mismos como humanos vamos creando. Porque, y sobre todo cuando somos niños, ¿no? Esa inocencia por ahí de cómo los vamos entrelazando sin tener conciencia de dónde viene una cosa o la otra. Entonces trato como de trabajar esa tensión que hay constante, ¿no? Entre lo pagano, sí, que sería pagano, que es Claro. lo más nuestra forma de vivir la espiritualidad, ¿no? Y, y que tampoco es una, ¿no? Que es tan o sea, no es como que acá tenemos, bueno, creencias de nuestros pueblos originarios y la religión católica. No, tenemos un montón de religiones, tenemos otro tipo de creencias arraigadas, eh, están, por ejemplo, las leyendas que vienen de afuera y que también se han introducido. Es que hay una mixtura bastante interesante, ¿no? Que convive ahí en la realidad. Cuando vos escribís poesía, ¿sentís que también es un ejercicio de mitificación, como de crear mitos, de crear como pequeñas profecías que no tengan mucho que ver con, como digo, como estos poemas que nosotros decíamos que eran más como una consignación de hechos solamente, y acá darle como una vuelta de tuerca, no por un embelezamiento con lo lingüístico, sino por tratar de ubicar en el poema ese lado de lo oscuro, de lo misterioso. De hecho, hay un poema que justamente dice, cuando despierte será la culpa la que la devore, Ujú. un relato de la religiosidad que está atravesado, lo atraviesa lo bestial, pero al mismo tiempo, claro, habla todo el tiempo, ¿no? Sobre redenciones y condenas, sobre muertes o vivificaciones. Este, cómo conviven por ahí estas bestias, ¿no? Que están ahí personales o personificadas con ese ambiente que creo que lo dijiste, ¿no? Como que es tan nuestro, pero al mismo tiempo en constante dilapidación. Entonces, como que todo poema adquiere, queriéndolo o no, se vuelve apocalíptico, se vuelve vaticinio de su desaparición, ¿no? Entonces, quería saber si para vos el hecho de ponerlo por escrito es crear nuevamente esos mitos. Sí, sí, sobre todo crearlos en la cotidianidad, que yo creo que es bastante espectacular la cotidianidad que vivimos, por más simple que parezca. Creo que Eh, excede tu experiencia personal. sí, mucho de esto no está basado en experiencias tanto personales, pero sí en experiencia no sé, me gusta mucho a mí observar, hablar con gente en la calle y demás, entonces sí me gusta como bajarlo un poco más a tierra y demostrar que la tensión entre, porque al final todos los mitos, las leyendas y la religión intentan explicar algo muy básico, que es la muerte. Todos los seres humanos estamos preguntándonos qué hay Ujú. después de la muerte, qué pasa si me muero o cuándo va a venir la muerte. Entonces, y esa pregunta es tan humana y tan cotidiana, está constantemente como el mito que parece algo tan fabuloso, tan abstracto, sí, tan mitológico, ¿no? Justamente es una leyenda, algo que no nos va a pasar, algo que parece inimaginable, ocurre a diario, de otra forma, ¿no? Por ejemplo, amenazas de monstruos tenemos a diario, en monstruos de distintas formas. Eh, Puede ser el monstruo
para algunas personas el monstruo de la ansiedad, para otras personas será el monstruo de la economía, para otras personas será el poder. Cada persona atraviesa sus monstruos, ¿no? Pero muchos de esos monstruos, eh, independientemente de cómo nosotros como sociedad o como colectivo hemos ido construyendo esas leyendas en base a esos monstruos, ¿no? Son al final construcciones colectivas. De hecho, la mayoría de los mitos, por más que no se parezcan entre sí, de acá con los de España, que me tocó vivir allá, o de otros países, son distintos, pero las raíces son las mismas, o tratan de resolver las mismas preguntas, las mismas cuestiones, porque como humanos estamos atravesados por las mismas dudas, ¿no? Entonces, creo que ahí está esto de lo que decías vos de lo primitivo, ¿no? Volver a lo primitivo. ¿Qué dice el mito y cómo lo atravieso yo en el día? Más que a crear una nueva leyenda sería como desmitificarlo quizás, o algo así. A mí me parece como muy fabuloso, desde chica, soy chica, estoy como muy obsesionada con estas cosas del fantasma y demás, pero sobre todo me obsesiona cómo la gente se apega o se vincula con la muerte a través de los altares. Por eso ese poema que acabo de leer habla de los fantasmas agarrados a la cuneta, porque me fascina mucho, por ejemplo, las casitas, cómo se van generando las Sí, sí. casitas y demás. De hecho, es un elemento propio del paisaje que a veces se Exacto, vuelve con banderas, porque no solamente son a veces por ofrendas de tragedias personales, sino por creencias de y santos tantos. populares y todas las rutas están llenas de eso. Es un paisaje muy tremendo ese, muy bestial. Y no es tan norteño como creemos, también en pueblos de otros países del mundo existen tradiciones similares. Entonces, ahí es cuando uno hablaba esto con una profesora que se dedica a investigar justamente sobre oralidad en varios lugares, y, y ahí es cuando uno dice, qué tremendo, ¿no? Como seres humanos, a pesar de distintos que somos, tendemos a llevar a lo terrenal lo que está más allá de lo espiritual, ¿no? Y en eso terrenal es una casita chiquitita con flores de papel crepé, ¿no? Claro. Cosas tan simbólicas y tan pequeñas. No sé si me expliqué, pero Eh, bueno. yo recuerdo haber leído en la solapa de tu libro que estabas escribiendo o corrigiendo o trabajando en tu primera novela, cuyo título era Altares Mundanos. Entonces, sí es lícito preguntar, ¿no? Si, como vos decís, si desde chica te fascina todo esto de los fantasmas o del lado del oculto, eh, son esas obsesiones las que siempre están por detrás del texto o incluso también argumentalmente, porque recuerdo poemas que tenían, ¿no?, que ver con enterrar animales muertos en ciertos lugares. Sí, Eh, sí, yo creo que a mí lo que me lleva a escribir es mi abuela, y porque mi abuela mucho no pudo hacer en vida, ¿no? Estaba 100% abocada a la crianza, tuvo muchos hijos y estuvo siempre en el hogar. de hecho, el Pero, poema, el segundo poema, que era este que yo decía que está hecho a dos voces, eh, ujú. pero en realidad que es dos partes, creo que en realidad está escrito de alguna manera como un tránsito con ella, o me animé a pensar eso. Sí, sí, sí. Yo siempre creí que mi abuela era la gran inspiración literaria para mí. Ella no leía, pero se sabía todas estas historias. Eh, sabes todo esto de los perros, todo esto de las casitas, todo esto de los altares, me lo enseñaba ella. Ujú. Entonces, no lo hacía a través de los libros, lo hacía a través de la oralidad. Pero a mí me parece como interesante eso, ¿no? Poder rescatarlo de una forma también menos protocolar, ¿no? Quizás es como eso que te decía, más diario, hablar de la casa, del patio, bajarlo a tierra, porque eso es lo que hace que el paisaje no sea tan espectacular, sino que sea más cotidiano y más, que cualquiera se pueda situar en ese patio de la casa y sepa. A mí me pasó cuando presenté el libro este en España, un señor me dijo, una señora me dijo, qué loco que hagan lo mismo en Argentina, de enterrar a los perros para que crezcan las flores. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo Ujú. en el pueblo. Y entonces
Claro, esto también de que uno piensa que por ahí escribe cosas muy particulares, ¿no? Este ritual, no sé si ustedes lo hacen, pero mi abuela siempre decía, hay que enterrar a los perros en el patio cuando mueren, porque así las flores crecen más lindas y tal. Bueno, entonces el poema habla sobre eso, ¿no? Y claro, una persona del otro lado del mundo me decía, yo me sentí identificada con un poema que yo realmente no pensaba, pero porque me decía, nosotros hacíamos lo mismo en mi pueblo. En el texto alternativo que yo mandé, que es el primer fragmento de un ensayo que se titula El resguardo del poema, hay una cosa que yo subrayé que me parecía muy importante, que era lo maravilloso contado como al pasar, ¿no? Es decir, Mm, no apelar tanto a la idea de que tal cosa es rutinaria, coloquial o pequeña, sino que en realidad es maravillosa, nada más que lo tenemos tan habitual que no nos damos cuenta de su magnificencia simbólica y la magnificencia que opera en el lenguaje también, porque tal cual. escuchar estas historias, estos pases de magia aprendidos de memoria, es bastante eh, sobrecogedor, digamos. Es como difícil no imaginárselo y naturalmente es difícil no imaginárselo como parte del paisaje, eh, que seguramente es el lugar de donde también, como dijiste, se está escribiendo hace muchísimo y que no se le da cierto tipo de visibilidad por una cuestión de raigambre, pero también por una cuestión obviamente comercial. Pero sí Mm. quería saber cómo te fue a vos y cómo sentiste, cuando, por ejemplo, este conjunto de poemas, una vez que ya lo tuviste, o bueno, lo tenías, ahora no lo tenés, pero ¿cómo lo viste después? ¿Cómo te relacionas con tu libro ahora? Si lo vas a reeditar acá, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia como poeta publicada? Y yo lo disfruté incluso más que, no lo presenté ni nada, por supuesto, porque es un fanzine, y fue justo, lo publicaron cuando llegué de España, que me estaba mudando de nuevo para acá, y yo lo disfruté mucho más que al otro libro, al libro anterior. Yo ya escribí, con este ya son 4, pero hay uno que ya no se consigue y uno más pequeñito, que lo edité en Jujuy también. Claro, Pero, hay uno que yo no tengo, que es ajá, de la colección de el de Cronopio, que Salofi. es una editorial artesanal, que está hecho con cartón corrugado y muy artesanal, ¿no? Es muy hermosa la hechura porque tiene lana con el cual los libros se atan, etcétera. Eh, Sí. Creo que no es inconseguible, pero bueno, ¿cómo te llevas con esos registros? Con los registros del pasado peor, con los registros actuales mejor, porque creo que ahora escribo más lo que quiero escribir que antes, que era un poco como cuando empezás, uno escribe un poco siguiendo, no sé, patrones o escuchando mucho lo que se supone que tenés que escribir. Y entonces, al principio, si veo las primeras cosas que escribo, no las quiero ni ver, mejor que se agoten. Pero, pero con este fanzine lo disfruté mucho porque al ser breves y cerrarse, que por ahí el libro, hacer un libro es más largo, la unidad es más difícil de encontrar, no lo sé, yo lo disfruté muchísimo este formato. Me gustó, de hecho, bueno, me permitió como varias cosas, ahora lo están leyendo ahí en la Universidad de Jujuy. Uy, me Creo quedé que se con... cortó justo Ahí está. Ahí ahí. conocí, gracias a eso, a profes que hablan sobre este tema, que investigan sobre este tema, alumnos que me saludaban por el colectivo y me decían, ¿vos escribiste este fanzine? Era como, sí, Es algo que por ahí, tal vez por la idiosincrasia de de las comarcas de donde vivimos, cada uno de los que estamos acá, capaz que lo tenemos como una cuestión medio de imposible, que no parece un híbrido posible, ¿no? Sistema educativo y poesía es como que no siempre se lleva la poesía y menos una poesía de un formato menor tal eh, cual. a otro lado, quiero decir al aula. Ujú. Eh, Perdón, sí, ¿dónde lo están viendo el libro? Que me corté. ¿Dónde lo están viendo a los textos? ¿En la universidad? Ah, en Jujuy, ¿Pero en qué carrera o...? en literatura, sí, sí, en Ah, literatura, ok. en una de las materias de primer año. Entonces,
Lo tienen como lectura. Después en un colegio también una profesora lo propuso de lectura, yo ni sabía. Y entonces, Bien. por ahí esas cosas que, no sé, yo no me muevo mucho en redes, ni tampoco, soy un poco como Mario, ando más por la periferia. Uno se va enterando como por el boca a boca cuando está acá, ¿no? Entonces, es lindo eso, porque es otro tipo de lectura, ¿no? Una lectura que te excede a vos, que vos no estás ahí leyéndolo con ellos ni explicando nada, son ellos leyéndote a vos. Eso Sí, es claro, no Exacto. hay una decisión política de tu parte exacto. de ser un texto asignado, ¿no? De convertirse en un texto asignado que es Exacto. una representación bastante ajena de lo que sucede cuando el libro ya está publicado. Ujú. Yo creo que a este sello sí sabía que hacían libros, pero lo conocí con este formato, leyendo a Noelia Gana, y que es una poeta que ya conocía. Entonces, como vi su nombre en un fanzine tan bonito, con otra fotografía, ¿no? Obviamente, que me llamó la atención, aparte de la poesía de ella, el formato. Y yo quería hacer algo parecido. Me había encantado tanto la extensión que yo decía, esto es genial porque me hizo acordar a una entrevista que le hacen a Samantha Schweblin en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en la cual ella dice, el cuentista es un hermano menor de todos los escritores, porque uno escribe un cuento y dice, mirá, escribí un cuento, pero no lo podés decir. Tenés que escribir otros 15 cuentos Otros. para que comercialmente funcione con un libro grande, algo que a los que escribimos novelas o poemas, pero libros de poemas, capaz que no le sucede porque sos aceptado como alguien que puede crear un libro, pero cuando haces algo más pequeño y que tiene un corte de texto mucho más breve, creo que también es otro riesgo y otro tipo de circulación, como vos dijiste, pero también del efecto que causa. Eh, yo tengo varios marcados como favoritos, pero quería saber si en tu caso hay alguno que te guste leer más que los demás, porque me acuerdo que hicimos un experimento de audio también en el cual yo te pedí unos poemas leídos y creo que el hecho de poder leer en voz alta es algo que está dentro de tu práctica poética, digamos, participar recitando más que presentando libros de manera, quiero decir, en condiciones editoriales, en condiciones formales. Claro. Por ahí recitar poesía es algo que se te da más, cómo te llevas con ese lado de la voz. Sí, lo disfruto más. No me gusta, no soy tanto de leer, así tampoco lo considero como algo muy que se me dé bien o que no sé, me gusta más escuchar cómo leen los poemas capaz otras personas. Pero sí es verdad que no me llevo muy bien con las presentaciones, me da como mucho apuro, porque no sé, es como que siento que el libro está escrito para ser leído, para ser discutido y demás, pero mucho más no puedo decir sobre eso. Entonces, sí me gustan las conversaciones capaz sobre los libros. Trato de, cuando presento algo o estoy en a una presentación, trato de plantearlo así, como una lectura colectiva o una conversación. Mi último libro que presenté, el último libro que lo presenté con 2 pesos, en varios lugares la modalidad era así. De hecho, había invitado a familia, amigos de acá de Argentina, que lean los poemas e hice como una lectura sonora, digamos, en la sala donde lo presenté para que sea más la lectura que, es verdad que más la lectura que la presentación o hablar o contestar preguntas, porque sí es verdad que... Sí, claro, por ejemplo, qué sé yo, esto de tener a una persona que lea un ensayo de 15 páginas, una detrás de otra, impresas al lado del libro y nunca leer el libro, es algo que suele ser aburrido, pero creo que las presentaciones colectivas son extrañas también, pero son muy Ujú. hermosas. Y haber escuchado parte de tu libro por primera vez, digamos, en vivo, ¿no? Pero así en voz alta es muy distinto a conocer un material acercándosele por primera vez ya en el terreno de lo gráfico. Sí, tal Quería cual. saber si Mariano, que creo que es el único que puede tener micrófono disponible, eh,
si había alguno de estos textos que te hubiera llamado la atención como para poder leerlo de nuevo, releerlo y hacer alguna pregunta, si querés aportar algo. Eh, sí, sí lo leí, me gustó mucho. Eh, hay uno, hay dos en particular que me gustaron demasiado, perdón, que los tengo acá en el celu, estoy buscando. Este donde escuchan a una bestia rugir ahí. Hay un eco que viene de la calle, nos eleva, sí, nos convoca, sí, ese. Em, no, una bestia recorre los valles, su Ah, alarido se bien. siente. Ajá. Ese, cuando yo lo leí, me encantó. Hay algo de lo que dijo Ana hace rato, el tema de la urbanidad. Pues yo lo leía, no sé por qué, obviamente, cada uno lo lleva donde sea, pero no dejaba de pensar en la pandemia y en el encierro y en escuchar eso de afuera. O Mm, sea, afuera estaba el silencio, pero cuando pasaba gente o decía algo, yo pensaba en esto, ¿no? La bestia que está ahí afuera, se siente hasta acá el alarido y como que uno está encerrado, pero está atento. Tuve la... Tampoco, también me pasaba esto mientras los leía. Tuve la oportunidad el año pasado, el año pasado, de estar mucho en San Salvador de Jujuy. Entonces, no, yo estaba en San Salvador de Jujuy leyendo esto, ajá, ¿no? qué Esa bien. urbanidad, realmente esa cosa entre el cemento y la yunga, la selva, no sé cómo decirlo, que lo tiene San Salvador. Salta, lo siento más cemento y muy a los bordes siento el verde. Entonces yo me trasladé a San Salvador y ahí leí estos poemas y me llevó a ese movimiento de la pandemia, el encierro, la noche, el silencio de afuera, el alarido ese de una bestia, de una persona incluso enajenada, que me ha pasado de escuchar en medio de la pandemia gente que pasaba gritando cosas así. Me sonó a eso. Me gustó mucho ese porque me llevó, no sé por qué, a ese momento. Y el otro que me pareció tremendo es este de Veo tus bordes apenas delineado por la luz, pareció, no sé cómo, pero me pareció tremendo, ya no tanto pensando en la urbanidad, ni en la pandemia, ni nada, sino que me pareció como a ver, ¿cómo diría? No es un grito, sino como una cosa, yo, bueno, lo voy a decir así, como muy pasional en cuanto a esto de que por una vez en tu vida, ¿no? Sientas la tierra viva de mis adentros, me pareció como fuertísimo. Todo el poema me parece muy fuerte, pero eso me quedó así como muy impregnado. Y estaban hablando de perdón que salte, estaban hablando de los mitos, y me encantó la cuestión de los mitos. También me acuerdo, hablaba hace poco hace un tiempo, con unos meses, con Alejandra Borla, una psicoanalista, y hablábamos, ¿no? Esto de la culpa y la religión, Salta como muy religiosa, católica y culposa, y sí hacíamos la diferencia con Jujuy, y creo que lo mencionó Ana, a la palabra, más pagana, Ujú. está más desprendida, pero sin embargo Ana dice, igual está la cuestión de la culpa, la cuestión de la religión, está todavía, pero como Salta más aferrada al crucifijo, y Jujuy quizás un poco más pagana, más distanciándose de eso, y hablábamos de los mitos, y yo fui justo, me levanté a buscar esto de los mitos, porque estaba leyendo a un psicoanalista, Germán García, y él hablaba de los mitos, perdón, ¿no? Los mitos, ¿a quién se puede responsabilizar de los mitos? Pregunta Germán en una clase en Tucumán. Dice, los mitos se relacionan entre sí a través del sujeto. El sujeto soporta los mitos. Sin embargo, nosotros en el psicoanálisis responsabilizamos al sujeto. Y ahí yo tengo una notita que dice, los responsabilizamos de soportar esos mitos. O sea, está muy bien los mitos, sin embargo, uno, ¿qué
¿Qué se banca de esos mitos y hasta dónde se banca la cuestión de los mitos? ¿No? ¿Qué hace con eso? Me pareció como interesante. ¿Qué hace uno con los mitos? ¿Se escribe? ¿Se autoflagela o qué? Tal cual. ¿No? Nada, eso. Me parece, muchas gracias Mariano, porque es tremendo lo que compartiste. De este poema quisiera rescatar dos cosas. Primero, que es llevarlo a las últimas consecuencias, porque dice que incluso el espacio limitado es el que siempre estará al acecho, que es verdaderamente el insomnio de Borges, ¿no? Que decía, de fierro deberían ser las paredes para que aguanten lo que yo introduzco allí. Y después esta palabra que me parece hermosa, que es ennubecidas. Últimamente vengo leyendo personas que se animan esto no es un silogismo, porque no es que Ana inventó una palabra, pero sí le dio como un nuevo uso, que no sé, me encantó, que me parece un detalle muy, muy bueno. Con respecto al tema de los mitos, quería yo referirme a una cuestión que yo lo veo muy presente también, que es la mitificación de la idea del cuerpo, ¿no? Cómo todo pasa a través de una bestialidad que es siempre corporal, no es tanto la fantasía de... Por ejemplo, esta pregunta que está aquí del poema que mencionaba Mariano, que dice, ¿desaparecerás conmigo? Ese desaparecer que creo que después se va a volver a retomar en el último poema del libro, porque el último, del libro, del fanzine, el último poema dice, abriré la lista de los desaparecidos. Ese que es otra frase que la quiero ver con aerosol al frente de mi casa. O sea, son cosas que ya no se exceden, entonces parece, ¿no? Sí, Janet. Ay, no se escucha. Debe ser que estaba muteada. Ana, ¿querías mencionar algo sobre lo que dijo Mariano? O... Lo No, la escucho verdad que sí, espectacular. Gracias por la no, lectura. me embelecé con ennubecidas y eh, sí, este poema es tremendo. Creo que también es Ahí uno de estaba, los que tengo marcados. ahí estaba Janet. Ahí. Ahora, Ah, ahora Ah, sí, bien. perdón. Sí. Nada, yo justo tengo un tiempito y quería intervenir y decirle que me encantó todo lo que leí, pero bueno, ay, particularmente hay uno que es el que me encantó y es el que dice, o esa parte que dice, eh, es como que siempre, ¿no? En la mujer está esto, ¿no? De la inocencia, la renuncia a eso, o no sé si la renuncia, pero como que tratan siempre culturalmente de mantenernos a las mujeres en ese estado de inocencia, casi de niña, y la verdad que me gustó mucho todo me encantó. Está muy muchas bueno. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias porque me encanta que la interpretación de los poemas que hacen, incluso también la interpretación de ese poema con la pandemia, me parece como wow, sorprendente y muy enriquecedora también para mí. A mí me gusta mucho usar palabras que no se corresponden con su uso habitual en los poemas, o en los poemas o en los relatos y demás, porque me parece que es como también hacer lo mismo con el poema, ¿no? Yo siempre digo que más que escribir poemas enumero o describo cosas, porque mis poemas son más narrativos, no sé si más descriptivos y demás. Entonces trato como de meter algo ahí de llamativo, de belleza, por así decirlo, Esta aunque sea... palabra esta palabra es muy difícil de utilizar y que quede bien, estío, que es Sí, básicamente el verano, pero es una palabra que a mí me gusta mucho, o de donde viene estival, que se suele utilizar más, porque sí. estival es un poco más normal, qué sé yo, pero estío es muy hermosa. Y quería hacer eco de esto, ¿no?
dice convocar a las ídolas, ¿no? Hay todo el tiempo, hay como una convocación, una idea de rezo. Por eso yo decía si al escribir poesía también estamos profetizando, o ese debe ser el verdadero pequeño Dios que decía el amigo Adolfo, que como todo pequeño Dios murió pobre y de tuberculosis, pero de todas maneras se anima, ¿no? Como a decir que aquí hay algo que excede la humanidad. En el poema de hace rato, en uno de los primeros, justamente dice eh, que es el tiro y afloje entre lo humano y lo divino, que es básicamente de lo que yo decía, entre lo terrenal y lo divino, perdón, terrenal, ese era el concepto, que es básicamente de lo que yo decía, ¿no? Una poesía que se ocupa de los grandes temas, pero sin alejarse de su ser cuerpo tierra, de su ser cuerpo humanidad, o deshumanidad, según lo empecemos a ver. Este último texto es increíble. Pero bueno, dijiste que te escucha, que te gusta escuchar cómo lo leen otros, así que bueno, quería saber si alguien lo quiere leer eh, para poder pasar al texto siguiente, que estaba muy bueno. Eh, es muy difícil poder sobreponerse después de una serie, porque por ejemplo, como son 13 poemas, pero son breves, lo normal es que uno los lea de corrido, no como ciertos libros de poemas que, por ejemplo, tu libro creo que tiene 4 partes o 5 partes, entonces la persona que tiene menos tiempo o que tiene cierta metódica de la obsesión puede leer un capítulo por día o algo así, pero por lo general esto no solamente se lee rápido, es la necesidad de leerlo todo para saber hacia dónde lleva la secuencia. Y ese final, ¿no? De la domesticación, eh, hay 2 palabras ahí en agudo, que es cañaveral y domesticación, que es muy buena. El canto de las viejas, nuevamente, ¿no? Que es esta cuestión de lo ritual o de lo ritualista. Creo que es muy acertada la la paráfrasis que hizo Mariano sobre el diálogo que tuvo con Alejandra Borla acerca de, charlando de esto, nos dimos cuenta de que sí, de que hay una provincia más catolicista, más que católica, que está arraigado en el catolicismo, y otra que tiene una liberación más pagana o tal vez más arraigada a la tierra. Y creo que, bueno, se siente en tu poesía. Este, bueno, no sé si alguien más quería comentar algo, pero yo te quería preguntar para terminar sobre la novela y sobre si estás escribiendo ahora. Sí, estoy escribiendo full, la verdad. Ahora empecé el doctorado, así que estoy como estudiando sobre los mitos justamente. La novela está casi, pero estoy como corrigiéndola, leyéndola, no sé. Estoy trabajando sobre eso. Está muy vinculada también a estos temas, la verdad. Es sobre una niña que se pregunta qué hay después de la muerte y empieza toda una búsqueda, porque ve que murió Rodrigo el Potro y se obsesiona con la muerte. Eh, También puede ser que sea una obsesión el tema del tiempo en donde está ubicada, ¿no? Porque hay como todo un desfasaje de milenio eh, sí, sí, tal cual. que creo que nos interesa mucho, digo no porque me incluyo a esa tribu, que nos interesa mucho, ¿no? La muerte desde el punto de vista del cambio de milenio, que es... eh, Exactamente, ¿no? Todo lo que pasó en ese cambio de milenio que fue también tan especial para nosotros, los argentinos. Así que, bueno, estoy escribiendo eso y también tengo un poemario terminado, bueno, no sé qué haré con él, pero bueno, está ahí. Es bastante extenso, así que a lo mejor también lo divido. Pero sí estoy escribiendo bastante. Así que yo me tengo que ir yendo,
porque, bueno, me están esperando, pero quería agradecerles antes por la lectura, por las cosas que dijeron, por nada, por el tiempo, y Mario por invitarme, la verdad que, bueno, yo los veré en las próximas clases porque también vengo a participar, pero me pareció hermoso y la verdad me gustó mucho compartir con ustedes. Muchas gracias a vos. Yo hace rato que tenía ganas de... De hecho, ya a Janet, que ella sí ha leído parte de tu libro, porque, bueno, el libro yo lo utilicé en el taller que hacíamos acá presencial en Tartagal, así que hace rato que venimos leyendo y disfrutando lo poco que hay. Entonces, por eso preguntaba qué onda, ¿no? Con lo próximo, así que, bueno, espero que nos veamos el viernes que viene. Sí, el viernes que viene nos vemos. Bueno, chicos, Genial. un placer. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Bueno, vamos a hablar un poco de Babasónicos y del amigo Marcelo Cohen. Hace rato estaba tratando de ver una entrevista es una charla básicamente muy extraña entre Dárgelos y Marcelo Cohen dentro de una librería en el año 2010. Después eso se repite, pero en el Centro Cultural Recoleta, o sea, ya con público, no solamente para grabarse, sino con público, en el año 2018, unos cuantos años antes de que muriera Marcelo Cohen, que murió en el 2022. 2022 o 2024, no, 2022 creo. Bueno, yo les mencioné que era un gran traductor argentino, fundador de la revista Otra Parte. ¿Qué más? Vamos a decir que es un escritor de ciencia ficción o de ficción especulativa, porque por lo general no es que crea grandes situaciones de guerra ni bélicas espaciales, pero sí crea ciertos universos, incluso un lenguaje. Él tiene su propio, así como el Nasdaq de la naranja mecánica de Anthony Burgess, que hablaban con un léxico y no es otro idioma, pero como que tienen su propio argot de maneras de hablar idiomáticamente. Marcelo Cohen tiene su propio idioma, vamos a decir, su propio lenguaje, que se repite en varios de sus libros, que parece que es una especie como de cosa muy africana. Muchos extraterrestres o civilizaciones de las que habla Marcelo Cohen siempre son muy africanas, muy negras, muy nativos, ¿no? En esas dos charlas que tiene con Adrián Dárgelos, el cantante de Babasónicos, las dos charlas son sobre lectura y creatividad. Cómo leer en un mundo en el que no se lee y que los libros son caros, todo eso, y cómo mantenerse creativos en un mundo en el que no se lee, que se cae a pedazos, todo. Pues la misma cuestión, ¿no? Uno, cómo leer, cómo consumir, y la otra, cómo escribirle, vamos a decir, cómo crear, ¿no? Entonces, esas son las conferencias. Yo después se las voy a pasar porque son muy largas y por momentos cada uno no se da bola y tienen soliloquios eternos, como grandes popes del pensamiento, ¿no? Que creo que también la gente los estaba esperando para eso. Sin embargo, ahí Adrián Dárgelos dice propiamente, que también es autor de 2 libros de poemas, dice enfáticamente que no es lo mismo que escribir canciones. Allí estaban hablando de poesía. El texto que yo les pasé está en este libro que se titula Polisfonía, que fue publicado por la Fundación Cultura Analítica Ediciones o el sello editorial de la institución Fundación Cultura Analítica de Salta. Es un libro de ensayos, notas y estudios acerca del psicoanálisis, pero no específicamente para psicoanalistas. Lo que quiero decir es que no es un libro de textos, sino una antología de ensayos. Y hay uno aquí que es un adelanto del libro. Ustedes vieron que a veces los ensayos o los textos de no ficción suelen ser largos, tediosos, muy problemáticos porque cuesta mucho tiempo revisar cada texto o cada tesis o cada ensayo por separado. Cuesta mucho, lleva mucho tiempo hasta poder tener un libro de no ficción. Y en este caso hay aquí un texto de Ángel Fernández que se titula El resguardo del poema.
tiene una pequeña nota al pie, que yo se las voy a leer, y dice: anticipo exclusivo del libro a propósito de Babasónicos, una fantasía melancólica. El subtítulo, una fantasía melancólica, bueno, ya cuando busquemos este libro, si es que ya salió o no, porque a veces hay promesas que no se cumplen, habla mucho sobre la coyuntura del personaje principal de las canciones, y yo les voy a decir también de esta idea del primitivo, de esta, como decía el poema de Ana Belén Jara, la interpelación primitiva. Él habla mucho en este ensayo sobre la idea de contraposición de la nostalgia del pasado contra la primacía del presente. Hace rato en el libro de Ana Belén Jara, en el fanzine, yo decía, acá hay como una mitificación de lo natural contra la, la consignación de los hechos. No es solamente decir, aquí murió tal persona y levantaron una grutita al lado de la ruta porque tuvo un accidente. Esa es una anécdota. Pero después, crearlo un mito, multiplicarlo y que exista en un constante bucle, que esa es una palabra muy poderosa también, cíclica, hace que el poemario tenga otra fuerza. Esa fuerza, vamos a decir, espiritual, pagana, pero obviamente natural. Dice Ángel Fernández: difícilmente encontraremos al narrador quieto, asentado en alguna sabiduría ancestral ligada a la tierra de origen, al saber hacer que se acumula en el suelo natal de la tradición. Al contrario, se trata más bien del narrador vinculado a la conquista de los mares y a los saberes procedentes de la navegación, aquellas aventuras del marinero que nos trae el relato de su viaje, pero también del comerciante, que al volver a casa cuenta los encuentros y los desencuentros de la jornada, lo banal maravillizado por las exageraciones e imaginerías del relato de sobremesa, pero también lo maravilloso contado como al pasar. Estas exageraciones de sobremesa es básicamente lo que yo denomino la ornamentación lingüística del poema, porque supuestamente el poeta es tan bien hablado, tan culto, tan dotado, tan recién bajado del Olimpo, que se expresa como se expresa la comunidad, debería expresarse, es la voz del pueblo, ¿no? Entonces representa esa tradición, esa sabiduría, pero siempre, como dice la canción Zumba de Babasónicos, van de frente mirando al pasado, ¿no? Avanzan así, de espaldas mirando al pasado. Eh, la función del poeta, vamos a decir, según Juan L. Ortiz, que después lo retoma, en realidad creo que lo tomó de Mallarmé, un poeta francés, pero Juan L. Ortiz lo vuelve como que lo parafrasea en español. Dice, la función del poeta, la misión del poeta, de aquel que lee poesía, del que escribe poesía, del que experimenta un poco con el lenguaje, su función es, en la vida, es hacer más pura, volver más pura el habla de su tribu. Eh, y, y creo que como es el ser en el lenguaje de su tribu, ¿no? Se convierte en poema, ¿no? Eso dice Juan L. Ortiz. Y aquí dice, no es solamente el aventurero, el resguardo del poema de Ángel Fernández dice, no es solamente el comerciante que fue exitoso, que tuvo aventuras, sino que vuelve a casa y cuenta los encuentros y desencuentros de la jornada, arma un relato, arma un poema, hace una poética y una mística de lo mismo, crea un mito a través de esa función de la articulación del lenguaje. Te quería preguntar, Mariano, ¿de dónde lo conoces? Si lo conoces, a Ángel Fernández. No, 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 a Ángel, a este libro yo en ese momento estaba, ahí figura ahí en esta solapa, es adjunto de biblioteca en ese momento, Sí, y el libro se venía cocinando por otros lados.
Así que yo desconozco de dónde, entiendo que quizás por alguien por Mónica Toselo, que es la vicepresidenta de la fundación y vive en Rosario, así que entiendo que por ahí puede haber llegado la ligazón con él, pero después, más allá de eso, desconozco. Sí sé que cuando lo leí en su momento me impactó alguien desde el psicoanálisis hablando de babasónicos, que ya me parecía raro que nadie lo haga, siendo que Babasónicos tiene una profundidad interesante y una poética para destacar. Así que, te Ya, escuchaba y desconozco si realmente ese libro salió, yo supongo que sí salió, sí, sí. habría No que puedo confirmar. buscarlo porque voy a citar dos antecedentes, pero son libros que no tengo porque no los tengo para mostrar. Uno es sobre la lírica de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, y el otro, muy famoso, que salió el año pasado, que es sobre la lírica y la obra poética de Fito Páez. Pero son libros Sí, de periodistas, son libros de periodistas de rock, de biógrafos del rock, vamos a decir. ya, No es lo mismo un tratado, no es un tratado de psicoanálisis ni un manifiesto, pero desde el psicoanálisis o a través del mismo, la no, potencia creadora de estos mitos, porque yo les pasé algunos que a mí me gustan particularmente, pero si nosotros ponemos el sultán, el ídolo, el maestro, el gurú, va encarnando cada uno de estos distintos arquetipos a través y los hace voz. Me parecía muy interesante que ya lo vamos a googlear al libro y seguramente lo vamos a... sí, sí, perdón, pero es que D'Argelo es un sujeto muy interesante. Él no es simplemente un cantante, no es alguien que muy leído de filosofía, es alguien muy pensante y la verdad que muy poético también, pero la verdad que hacía falta, digamos, alguien diciendo algo de lo que esta gente hace muchísimos años. Así que estuvo bueno. Consulto, ya buscaremos. Sí, sí. Está bueno. También, obviamente, la persona tiene que saber escuchar mucha música, por algo también está bien citado acá. Ni el pesimismo tanguero conservador de todo tiempo pasado fue mejor, que creo que está en, ¿cómo se llama? Cambalache. Eh, y ni el optimismo progresista ingenuo de mañana es mejor, de Spinetta o Spinetalandia y sus amigos, en realidad, que por algo se llamaba así, ¿no? El disco de Mañana es mejor. Babasónicos valora el presente. Se trata del presente del camino, del deseo del caminante que al ritmo de sus pasos interviene sobre el pasado modificándolo y sobre el futuro creándolo. Eso de modificar el pasado e intervenir en el futuro me parece también a operaciones del lenguaje míticas, a manera de cómo se promete o se traiciona, se anula o se silencia, en esta manera de que cada vez que va encarnando Dárgelos alguno de estos personajes que yo decía, tiene una poética distinta, tiene una misión diferente. Creo que en el tema el maestro que yo les pasé a cada rato dice, necesito inventar algo nuevo, necesito empezar hoy, necesito inventar algo nuevo o intentar algo nuevo. Ahí también el hecho de que ya no haya discos en físico y no tengamos las letras de las canciones, interviene la escotoma del oído, de que cada uno escuche como quiere. Ahí Ángel Fernández utiliza una palabra muy hermosa que es chafalonías, que vamos a decir que es como una berreteada, una cosa así baratija, ¿no? Una mentira. Eh, no sé si, bueno, como Janet no estuvo en el encuentro pasado, ella no sabía que teníamos un autorretrato. Esa idea de que nosotros pudiéramos escribir un autorretrato desde la segunda persona o desde la lejanía de la primera persona, a mí me parecía muy interesante por esto. Cómo el chabón hace para crear ciertos personajes e indagar sobre la potestad de esos personajes que cuando es el ídolo termina diciendo cuando yo me muera, quiero que hagan una fiesta que dure 3 días hasta que salga el sol, ¿no? O sea, todo un rockstar. Y en el gurú o en el maestro, y tiene un tema muy hermoso que se llama Su Siervo,
que es tremendo, en donde también va jugando entre esta idea de lo pagano, lo sagrado, lo profano, lo volátil, pero siempre mitificando en ciertos escenarios. Es verdad que Babasónicos no habla de paisajes, por lo general habla de acontecimientos humanos, algo que el heavy metal lo va a hacer con acontecimientos mágicos del medioevo, pero no hay tanto paisajismo en la poética de Dárgelos. Se mantiene una urbanidad constante a través del habla. ¿Cuál es el que...? Ese Su Siervo para mí es uno de mis favoritos, pero yo creo que si tuviera que elegir una canción es dificilísimo, pero si tuviera que elegir un disco, creo que eh, yo me estoy poniendo en problemas. Creo que Discutible es muy bueno. A propósito también es muy, muy bueno. No sé cuál te gusta más, Mariano, de lo que has escuchado. La verdad que es complejo, la verdad que yo no me esperaba estar hablando de Babasónico hasta que vi la propuesta tuya, pero porque hace rato que no vuelvo, pero creo que tengo como... Lo que pasa es que quizás tengo que diferenciar ahí yo el momento en donde ellos hacen un salto muy masivo musicalmente y mediáticamente, casi que musicalmente se repiten. Hay un momento, yo creo que después de Jessico, no recuerdo qué disco viene, pero realmente Infame. se hacen muy masivos. Si vos escuchás el siguiente disco y tiene la misma, el que tiene video y es el single, es igual. Entonces hay algo en donde, pero siempre conservan ellos esa particularidad. eh, pero yo creo que yo quedé como en un momento en donde Jessico, y hay un disco anterior de un tema que siempre vuelvo, que es 4AM. Miami. Siempre vuelvo a ese tema, particularmente no al disco, pero porque hay algo muy, muy original para mí en eso. Pero yo en ese sentido soy más de la música, me cuesta mucho la letra. Yo conozco gente que canta al lado de Spinetta mientras van, para mí es imposible. Yo conozco gente que canta al lado de Cancerbero, que me parece más imposible todavía. Conocí Cancerbero el año pasado, no sabía de él, me contaron la historia, pero claro, imagínate, letra, bueno, me es muy difícil la cuestión de la letra, por eso me sorprendió la propuesta. No me esperaba que lo cites a este analista rosarino, pero sí me gustó esa bajada que hace este analista respecto a que hay una poética, hay una letra, hay un sentido, no escriben al azar. Y por más allá que esté toda la industria musical y el single y pegar ¿no? auditivamente, hay una letra, hay una poesía y hay algo que están queriendo decir, o Dárgelos, Babasónicos, en fin. Y eso me pareció interesante, seguir rescatando eso, prestar atención a la letra, que ahí puede haber algo de lo que nosotros podemos pensar, o cada uno, que es poético, y el efecto que puede tener eso sí me parece maravilloso. Pero bueno, en fin, hablando de Babasónicos, eso. 4M me parece una cosa hermosa, o sea, hay algo Es muy, mágico. muy bonito ese disco Miami, que fue muy político en su momento porque tenía el mapa de Argentina puesto de cabeza, Ajá, horizontal, que parecía, bueno, el sur de Estados Unidos. Sí, ah, es el recuerdo del poema, creo que después, obviamente, después del texto de Germán García, es el texto más impresionante claro, de esta compilación, así que muchas gracias por ser parte de gente que hace cosas impresionantes. Estoy esperando el próximo. lleva. Eh, También partiendo de este lado, yo en esa playlist que les pasé había un tema que se llama Falsario, que dice, mientras los idiotas disfracen las óperas de pizzerías, dice. Y esa es una frase de Marcelo Cohen, escrita a cuatro manos entre Marcelo Cohen y Adrián Dargelos, que participó mucho colaborándole, y cuando Babasónicos estaba por reformular su página web, eh,
porque estaban también retomando esta idea de Jessico, porque Jessico tenía un W que se llamaba Carolo, entonces era todo muy amarillo, todo muy verde, y quisieron renovar su página web. ¿Con qué la vamos a estrenar? Con un cuento de Marcelo Cohen que se titula La noche de los rabanitos. Es un cuento sobre una familia africana del espacio, de esta raza de la cual hablaba Marcelo Cohen, que habla en este idioma que creó él. Está muy difícil de conseguir, por eso no se los paso, porque está dentro de un libro que publicó Editorial Sigilo, que es la editorial que ahora retomó con los herederos de Cohen el plan de reeditar todas sus obras. Entonces, publicaron La noche de los rabanitos de Marcelo Cohen en la página de Babasónicos para leerlo completo, como una avant premiere, y mientras uno iba leyendo, escuchaba una suite musical inédita hecha por Babasónicos, por toda la banda, para sonorizar ese cuento. Me parecía un proyecto muy interesante, gracias al cual, en parte, yo hice también mi propio proyecto que es Resonancia, que es tomar la voz de un poeta o un autor que me interese, de un fragmento o una serie de poemas, e intervenirlo no desde lo literal, sino más bien desde las frecuencias, hacerlo más veloz, hacerlo más lento, ponerle texturas, y así fue como yo hice ese proyecto, y ahí está Ana Belén Jara, que leyó 2 de los poemas que, que leímos hoy. Eso lo vamos a ver en el material que yo les voy a mandar, para que el viernes que viene podamos leer, aunque sea 3 o 4, como un anexo, unos poemas de Dárgelos del segundo libro que sacó, que el primero se llama Oferta de Sombras, el segundo se llama La voz de nadie. O sea, ya está cada vez habitando más en el ser del Sí, lenguaje. yo, Mario, me remil lamento porque el viernes que viene y el siguiente no voy a estar, pero bueno, si lo vas a grabar, claramente lo voy a escuchar. Tengo esta actividad de cine. Va a estar todo grabado. Perfecto, Va a perfecto, estar perfecto. todo grabado, y Buenísimo. bueno, avisarles que también vamos a empezar a leer. En este caso, bueno, comenzamos con Ana Belén Jara, que es de Jujuy, ¿no? Pero la idea era como ir invitando y leyendo autoras y autores que sean como de nuestra zona, de nuestra región. Así que es esa la idea, pero también hay otros poetas que los tenemos ya de alguna manera arreglados para que estén participando en el taller, así que no todos van a quedar grabados, para que así podamos hacer una lista de nuevo. Bueno, espero que les haya gustado. Ya van a ser las 9:30, así que quedamos para el viernes que viene, o para cuando puedan. Si no lo van a leer acá en el taller, me lo pueden mandar a mí por separado, el autorretrato, que como leímos a Yvonne Bordelois la semana pasada, el primer texto era autorretrato, ¿no? Yo sí escribí el mío, no sé si Mariano escribiste algo, pero después me lo pasan. Y bueno, te comento, Janet, cómo era la idea: tratar de escribir un texto que sea autorretrato, como un identikit, nuestro propio retrato robot, pero tratando de no hablar del yo, ¿no? Tratando de evitar la palabra yo, o de, por ejemplo, yo nací tal día. En realidad, comenzar diciendo el día que nací pasó tal cosa, ¿no? No el día siempre con mi cumpleaños, etcétera, ¿no? Sino llovió el día que cumplió años. Yo, por ejemplo, lo escribí en segunda persona, eso me parece muy interesante, que es para tratar de salirnos, ¿no?, de los lugares comunes. Eso estaría muy bueno. Bien. Y después quería mencionar otro pasaje de acá del texto de Ángel Fernández, que dice: en lugar de disfrazarse para pasar desapercibido, la propuesta es desocultarse y ofrecerse como síntoma de la farsa. La farsa, dice, ¿no? Que es lo mismo de falsario, esa palabra medio inventada, por eso yo
decía, ennubecidas me suena muy, muy bello, falsario suena a pecado, es como una palabra, y en este caso dice, en vez de apelar al misticismo o al ocultamiento, en lugar de pasar desapercibido, en vez de, vamos a decir, algo que pregunta mucho un escritor de apellido Romero, no sé si es Emilio Romero o Ricardo Romero, lo vamos a ver después también, que dice esto de que el rey está desnudo y un personaje le grita y todos los demás del pueblo ovacionan, oh, el rey está desnudo. Bueno, esa es la moraleja de la historia. La pregunta real es, ¿nosotros como pueblo nos hacemos eco de lo que dice ese personaje? De que el rey está desnudo, porque capaz que nosotros queremos seguir creyendo que en realidad no somos dignos de ver el disfraz del rey, ¿no? En lugar de disfrazarse para pasar desapercibido, la propuesta es desocultarse, dice, y ofrecerse como síntoma de la farsa. Darnos la posibilidad de hacer ficción también a través del autorretrato. Yo les mencionaba el de Van Gogh, el de Rembrandt, que son cosas muy extrañas, son pinturas muy bellas, pero al mismo tiempo deformes, con otra textura, que cuando uno dice voy a escribir mi autorretrato o mi autobiografía, tengo que ser lo más fiel posible a la realidad. A mí me gustaría que entendamos la poesía como el ejercicio de faltarle un poco el respeto, ¿no? A esa realidad y crear estos mitos o recuperar esos mitos que nos atraviesan, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer para la semana que viene. Bien. Voy a detener